¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Y usted? Bien. Vamos a iniciar, vamos a ver ahora movimientos rectilíneos. Estos rectilíneos, las trayectorias se desarrollan en el espacio de una dimensión. Entonces, a pesar de que siguen siendo, las variables siguen teniendo características vectoriales, la ventaja que se presenta es que como son rectilíneos, pues los problemas se pueden plantear y resolver escalarmente. Por lo tanto, vamos a omitir la notación vectorial, la gran ventaja, ¿no? Entonces vamos a ver los movimientos rectilíneos, que son primero los verticales, que son aquellos que son influenciados por la acción de la gravedad, y después los horizontales, que son aquellos que no son influenciados por la acción de la gravedad. Entonces vamos a empezar primero con los verticales, que son fundamentalmente dos, son el tiro vertical y la caída libre. Vamos, como siempre, a deducir las ecuaciones y después ya resolveremos problemas. Entonces empecemos con el tiro vertical. A ver, ven, viene ahí el pizarrón. No de prender su cámara. A ver, ven el pizarrón, ¿lo ven bien? El profe siempre... Profesor, con el tiro vertical. No, que me chévere. El tiro vertical es un movimiento, obviamente vertical, con sentido ascendente. Vamos a representar un tema coordenado cartesiano, acostumbrado. El eje X es la horizontal local, el eje Y es la vertical. El origen, tenemos la vertical de un cierto punto. Entonces, en este punto, que es el punto A, inicia el movimiento. Proyectil en el punto A, le vamos a dar una velocidad inicial necesariamente diferente de cero. Y si no le damos velocidad, simple y sencillamente no habrá movimiento, ¿no? Tenemos que darle velocidad y el cuerpo va ascendiendo. Va ascendiendo. Pues en un instante determinado, aquí, en un instante cualquiera, se encuentra en este punto y sujeto a la aceleración local de la gravedad. ¿Qué va a pasar después? Pues debido a que la gravedad está influyendo en el movimiento, la misma gravedad hace que la velocidad se vaya mermando y finalmente va a alcanzar el cuerpo un punto A, en el cual se va a detener completamente. Se anula la velocidad y en ese instante el tiro vertical se convierte en caída libre. Sin embargo, estamos en este momento analizando únicamente el... Aquí tenemos una altura máxima, que es la que para el cuerpo o proyecto. Una altura máxima, esta es. Aquí tenemos una altura cualquiera, vamos a llamarle Y, una Y cualquiera. Bien. Vamos a partir de las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Tengo que darle una cierta velocidad inicial necesariamente diferente de cero. Y por otro lado, la posición inicial o altura, vamos a pensar que es cero, a menos que se indique otra cosa, ¿no? Por lo pronto vamos a asumir que es cero, o sea, inicialmente el cuerpo no tiene altura, ¿no?
Pues vamos a deducir, a hacer las deducciones. A partir de la aceleración, vamos a obtener mediante dos integraciones sucesivas la velocidad y la posición. Y todo lo vamos a resolver escalarmente. Tenemos el eje X, que es el plano horizontal de referencia, el plano horizontal de comparación. Pues vamos a partir de la aceleración. La aceleración es la local de la gravedad. ¿Sí? Vamos a integrar. Entonces diremos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Diferencial de velocidad, aceleración diferencial de tiempo, es decir, menos gravedad diferencial de tiempo. La velocidad es la integral de diferencial de velocidad. Nos queda la integral de aceleración diferencial de tiempo, es decir, la integral de menos la gravedad diferencial de tiempo más una constante de integración, que obviamente es la inicial. La velocidad nos va a quedar para un instante cualquiera como menos la gravedad por el tiempo más una velocidad inicial. Ya tenemos aquí las dos primeras ecuaciones, la de la aceleración, que es constante y local de la gravedad, y la segunda de estas ecuaciones ya corresponde a la velocidad. Vamos a llamar la ecuación número 1. Vamos a continuación a determinar la velocidad, obtener la posición. Entonces diremos que la velocidad es la derivada de la altura o posición respecto del tiempo. Y ahí separando variables, diferencial de altura es velocidad diferencial de tiempo. Es decir, diferencial de altura nos queda menos gravedad tiempo, diferencial de tiempo, más velocidad inicial, diferencial. Integremos. Nos queda que la altura y es la integral de menos gravedad tiempo diferencial de tiempo más la integral de velocidad inicial diferencial de tiempo más una constante inicial, que es la posición inicial o altura inicial. ¿Eso viene en las notas, profe? ¿O lo Sí, anotamos? todo viene en las notas, no copien nada, pongan atención, esto es muy importante, ¿no? Pues tenemos que la posición o altura para un instante cualquiera nos queda menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más la altura inicial o posición inicial. Vamos a llamar la ecuación número 2. Ya está. Ya están las tres ecuaciones. Bueno, la gravedad es constante, la aceleración es constante, es la local de la gravedad. Aquí tenemos ecuación número 1, la velocidad para un tiempo cualquiera. Ecuación número 2 es la altura para un instante. Vamos ahora a hacer el siguiente razonamiento. Vamos a ver qué ocurre en el punto B. El punto B es el movimiento, pues tiene sentido ascendente. Así, ¿no? Tiene sentido ascendente. ¿Qué pasa en el punto B? Es el punto de máxima altura, pero en ese punto B el cuerpo se detiene totalmente. La velocidad es 0. Por lo tanto, si anulamos la velocidad, si hacemos B igual a 0 en la ecuación 1, obtenemos un tiempo T, que es el que va a emplear el cuerpo en desplazarse desde el punto A hasta el punto B. Digamos que es el tiempo de máxima altura. Ese tiempo lo sustituimos en la ecuación 2, que es la ecuación de la altura, obtenemos la altura. ¿Sí queda entendido? Vamos a desarrollar estas ideas. Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos aquí, fíjense, si hacemos B igual a 0 en la ecuación 1, tenemos menos gravedad por el tiempo igual a menos velocidad inicial, es donde el tiempo, que es el tiempo de máxima altura, la velocidad inicial entre la gravedad. El tiempo de máxima altura.
Vamos a indicar, ¿no? Tiempo TV o tiempo de máxima altura. Tiempo de máxima altura significa que es el tiempo que va a emplear el proyectil en desplazarse desde el punto A hasta el punto B. Vamos ahora a sustituir este tiempo en la ecuación 2 y obtener la altura máxima. Vamos a llamar la ecuación número 3. Vamos a sustituir 3 en 2 y a ver qué resulta. Entonces tenemos que la Y, que es la altura máxima, nos queda menos un medio gravedad tiempo al cuadrado, que es velocidad inicial entre la gravedad y esto más velocidad inicial por el tiempo, que es velocidad inicial entre la gravedad y más la altura inicial. En este caso la altura inicial va a ser 0. Vamos a dejarlo aquí. A menos que se especifique, ¿no? Entonces ya hacemos simplificación y llegamos a que la altura máxima va a quedar como la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración local. Ya queda así. Vamos a encerrarlo. La vamos a llamar el número 4. Con esto ya podemos calcular en la ecuación 3 el tiempo de altura máxima y en la ecuación 4 la altura máxima. Y conocemos la velocidad inicial, que es necesariamente diferente de 0, pues la gravedad local. Ya podemos resolver. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿En todas las ecuaciones se considera la gravedad negativa? No, ¿por qué negativa? No, la gravedad es positiva. ¿Te refieres a este signo? Que es muy bueno tu comentario. ¿Cómo podemos interpretar este signo de la velocidad? Quiere decir que conforme transcurre el tiempo, este término va aumentando en valor absoluto y la velocidad se va mermando, va disminuyendo, se hace 0 en este tiempo. Es el que el punto alcanza, el cuerpo alcanza la altura máxima. ¿Lo ve? ¿Me explico, no? Y aquí también podemos interpretar lo mismo, porque bueno, aquí ya está un poco más complejo. Son la altura es función cuadrática del tiempo, también es función lineal del tiempo y tiene un término constante, que eventualmente pero a menos que se explique. ¿Sí aclaré tu duda? Sí, pero... Bueno, pues vamos a ir, voy a borrar esto, ya vienen las notas, no sé, por eso, ocúpense por poner atención y entenderlo. Vamos a pasar ahora a lo que es la caída libre. Entonces voy a borrar esto para abrirme cancha y anotar las ecuaciones para que no las perdamos de vista y las comparemos entre sí. Entonces en el tiro vertical, no tenemos aquí el tiro vertical, vamos a ponerle TV y vamos a anotar sus ecuaciones. Aceleración es una constante, es la local de la gravedad. La velocidad es la ecuación 1. Es la local de la gravedad. La velocidad es menos gravedad por el tiempo más velocidad inicial, la ecuación 1. En la ecuación 2 queda un medio gravedad tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo, una altura inicial. En la ecuación 2 ponemos tiempo de altura máxima, de aquí, el inicial entre la gravedad. Aquí tenemos altura máxima. Altura máxima, velocidad inicial al cuadrado entre 2 gravedades, ¿no? La ecuación. Aquí vamos a poner las que obtengamos para la caída libre, aquí abajo, ¿no? No se ve todo, profesor.
No se ve. A ver, ahí mero. ¿Ya se ve? Sí, sí, hay un poquito más. Yo lo dejo ahí, así. Bueno, pues vamos a analizar la caída libre. No tenemos, vamos a anotar caída libre. Vamos a hacer nuestra misma referencia artesiana. Una caída libre. Una caída libre es cuando un cuerpo se deja caer de cierta altura. Simplemente se deja caer. Digamos que aquí está la vertical, pues se deja caer desde un punto B. Se deja caer desde un punto B. Y va a llegar a un punto A, ambos situados en la misma vertical. La vertical del lugar o vertical, ¿no? Entonces, si el hecho de que el cuerpo se deje caer quiere decir que simplemente se suelta. Por lo tanto, ¿con qué velocidad inicial tiene? Pues cero, velocidad inicial cero. El cuerpo únicamente se deja caer. Si tuviera cierta velocidad, pues ya no sería, la caída ya no sería libre, sería forzada. Entonces vamos a asumir el hecho de que el cuerpo es caída libre y el cuerpo simplemente se deja caer. ¿Sí? Se deja caer desde el punto B una velocidad inicial necesariamente igual a cero. ¿Cómo es el movimiento? Tiene dirección vertical y sentido descendente, va de arriba hacia abajo. En un instante cualquiera, el cuerpo se encuentra en este punto, en la misma vertical, y sujeto a la aceleración local de la gravedad. Y obviamente aquí vamos a indicar que HC es la altura de caída, es la altura desde la que se deja caer el cuerpo. En una posición cualquiera tenemos una altura Y cualquiera. El cuerpo obviamente tiene movimiento en sentido descendente. La velocidad tiene sentido descendente, va de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Anotarlas aquí, condiciones iniciales. En primera instancia, pues la velocidad inicial necesariamente es cero. El cuerpo se deja caer. Y la posición inicial necesariamente es diferente de cero. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo se deja caer desde cierta altura. Es precisamente la altura HC de caída, ¿no? Es la ordenada del punto B. Entonces vamos a hacer un análisis similar. Vamos primero a asumir pues, que la aceleración sigue siendo la local de la gravedad. Mientras haya campo gravitacional va a haber gravedad. Profe, ¿puede poner la cámara más hacia arriba? Es que no se ve lo que está escribiendo arriba. ¿Sí? Sí, así. Así. Gracias. Entonces vamos a integrar. Tenemos que la aceleración derivada de la velocidad respecto del tiempo, separando variables, diferencial de velocidad, aceleración diferencial de tiempo. ¿Cómo nos queda diferencial de velocidad? Menos gravedad diferencial de tiempo. La velocidad es la integral de diferencial de velocidad, va a ser la integral de menos gravedad diferencial de tiempo, más una velocidad inicial. ¿Cómo nos queda esto? Menos gravedad por el tiempo y con velocidad inicial cero. Pues ya llegamos a esta ecuación. Vamos a llamarle número 3, ¿no? La ecuación número 3 es la que corresponde a la velocidad, la caída libre. Va a estar diferente de la ecuación 1, corresponde a la velocidad. Al rato vamos a las comparaciones. Por lo pronto vamos a realizar una segunda integración para obtener la altura o posición. Entonces diremos que la velocidad es la derivada de la altura respecto del tiempo. Separemos variables.
diferencial de altura nos queda como velocidad diferencial de tiempo. Por lo tanto, nos queda diferencial de altura va a ser menos gravedad, tiempo, diferencial de tiempo. Sí. La y o altura es la integral de diferencial de altura, integral de menos gravedad, tiempo, diferencial de tiempo, más una constante de integración. Vamos a ver cómo resulta. Nos queda que la y menos gravedad menos un medio, gravedad tiempo al cuadrado, más velocidad inicial, más altura inicial. Esa es la ecuación número 4. Ya está. Vamos a comparar, ¿no? Aceleración en ambos movimientos. Voy a poner aquí los resultados. Las ecuaciones de la caída libre, la aceleración sigue siendo la local de la gravedad. Luego la velocidad es la ecuación 3, ya menos gravedad por el tiempo. La ecuación. La altura o posición es y igual a menos un medio, gravedad tiempo al cuadrado, más la altura inicial, la ecuación. Lo que vamos a hacer a continuación es determinar lo siguiente, determinar la velocidad con la que llega el cuerpo al punto A. Y el cuerpo se suelta estando en el punto B a una altura C respecto a la otra. En el punto B con velocidad inicial 0, llega al punto A con cierta velocidad. Obviamente desconocemos, es lo que precisamente vamos a. Entonces, ¿qué pasa en el punto A? ¿Cómo es la posición en el punto A? Pues es 0, porque coincide con el eje X, que es el plano horizontal de rotación. Necesariamente la altura final es 0. Entonces, hacemos y igual a 0 aquí. Tenemos un medio de gravedad tiempo al cuadrado igual a la altura inicial. La altura inicial y o es la HC de caída. Y es la altura desde la cual se deja caer el cuerpo. Hacemos simplificación, y tenemos aquí el cálculo y tenemos el tiempo, va a ser la raíz positiva ¿de quién? De 2 veces la y o, que es la altura de caída de la gravedad. Es el tiempo de caída, es decir, es el tiempo que va a emplear el cuerpo en descender, es decir, en moverse desde el punto B, que tiene cierta altura, hasta el punto A, en altura 0. Entonces vamos a llamarle tiempo de caída. Tiempo de caída, ¿no? Tiempo de caída. Y por otro lado, voy a ponerlo, voy a darme aquí. Por otro lado, vamos a calcular la velocidad de caída y la velocidad con la que llega el cuerpo al punto A. Entonces, este tiempo de caída lo sustituimos en la ecuación de la velocidad. Tenemos la velocidad de caída. Tenemos velocidad igual a menos gravedad por el tiempo. Entonces, de aquí, 2 veces la altura de caída entre la gravedad. Vamos a introducir la gravedad dentro del radical. Entonces la tenemos que elevar al cuadrado. Y nos queda menos 2 veces altura de caída, gravedad al cuadrado entre la gravedad. Y simplificando nos queda menos 2 veces la gravedad por la altura de caída. Esta es la velocidad de caída. Ya está, ¿no? Tanto todos los parámetros. Vamos a indicarlos, los voy a encerrar. Este es el tiempo de caída. Aquí está la velocidad de caída. Vamos ahora a hacer comparaciones. O sea, tenemos el grupo de ecuaciones para cada uno de estos movimientos. Pues vamos a comparar las ecuaciones. Fíjense,
Primero vemos que en ambos movimientos, giro vertical y caída libre, la aceleración va a ser únicamente la vertical de la gravedad. Así de sencillo, ¿no? Vamos a ver cómo son las velocidades. Entonces comparemos la ecuación 1 con la ecuación 1, que es la velocidad en el giro vertical, con la ecuación 3, que es la velocidad en la caída libre. ¿Qué tienen en común? Pues el primer término es el que va aumentando en valor absoluto conforme transcurre el tiempo. Y donde está la diferencia o la discrepancia, en el giro vertical hay cierta velocidad inicial, y aquí en la caída libre no hay velocidad inicial. ¿Sí? Paremos ahora las ecuaciones de la posición o de la altura, que son la ecuación 2 del giro vertical y la ecuación 4 de la caída libre. ¿Qué tienen en común? El primer término, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Este término es función cuadrática del tiempo. Y difieren en los otros dos términos. Aquí aparece la velocidad inicial por el tiempo, y aquí no, porque no hay velocidad inicial. Y la YO, que es la posición inicial, pues sí va a estar en ambos movimientos. Aunque aquí podría haber, no haber en la giro vertical, no haber posición inicial. Vamos a dejarlo así. Entonces difieren en el segundo término. El giro vertical, obviamente velocidad inicial y por un tiempo. La caída libre hay posición inicial. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? No, profesor. ¿Verdad? Para aclarar, el signo negativo de la velocidad de caída indica que está en descendencia, ¿no? En descenso. Ajá, caída libre. No descendencia, de descenso. Ok. ¿Te refieres a cualquiera de los dos? No, bueno, fíjate. Sí, sí, No, sí. hay descenso en la caída libre. En el tiro vertical hay ascenso. El signo negativo indica, aquí este signo negativo indica que la velocidad está mermándose. ¿No? Aquí va aumentando, pero la velocidad tiene signo negativo. ¿Sí me explico, no? Sí, profe. Gracias. Digamos, considerando positiva la velocidad en un ascenso y negativa la velocidad en un ascenso, aquí hay que hacer dos interpretaciones. El giro vertical es ascenso, este signo negativo no es que la velocidad sea negativa, porque es movimiento ascendente. No, negativo indica que la velocidad va disminuyendo conforme transcurre el tiempo. ¿Sí me explico, no? Eso es obvio, ¿no? Un tiro vertical, la velocidad tiene que disminuir. ¿Verdad? Necesariamente. Ahora, aquí en una caída libre, ¿qué va a pasar? La velocidad va a aumentar también por efecto de la gravedad. Entonces, aquí este signo negativo lo interpretamos como sentido descendente. Caída libre. ¿O no? Nada más. Ahora, en cuanto a la posición, pues el primer término es común a ambos movimientos. El signo negativo también indica el tiro vertical indica que la posición va a ir disminuyendo. O sea, va a llegar un instante en que el cuerpo alcanza máxima. O sea, no va a irse hasta el infinito, ¿no? Y la caída libre pues, también indica que indica lo mismo, ¿no? Prácticamente. Y aquí el tercer término es donde está la discrepancia. O sea, en las ecuaciones 2 y 4, que son ecuaciones de posición, o sea, de altura, y el tiro vertical es la altura, o sea, como va a ser la inicial por el tiempo, y va a ser una altura inicial. Un comentario por lo pronto. ¿Nada? No, profesor. ¿Todo bien? Pues ya estamos en condiciones de resolver problemas. Vamos a resolver unos dos problemas y veremos después a los movimientos horizontales, ¿no? Ya viene todo en las notas, no se preocupen por eso. Ocúpense en poner atención y entender. Voy a dejar aquí las ecuaciones sin borrar para que estemos observando y consultando, ¿no? Conforme lo vayamos necesitando.
Bueno, entonces vamos a resolver un primer problema. Ya vienen las notas, únicamente voy a leer el enunciado. Y dice lo siguiente: suelta una piedra desde un globo, está ascendiendo a una velocidad de 24 pies sobre segundo. La piedra llega a la Tierra en 10.3 segundos, determinar, número 1, o inciso A, la altura a la cual se encontraba el globo en el instante en el que se soltó la piedra. Y número 2, o inciso B, la velocidad del choque de la piedra con la superficie, ¿no? Está un globo ascendiendo con cierta velocidad y en cierto instante se suelta la piedra. ¿Qué movimientos están involucrados? Efectivamente. Es decir, mientras no se haya soltado la piedra, obviamente el globo y la piedra y la tripulación y con todos sus equipos tienen movimiento vertical debido al ascenso del globo, que es el principio de la famosa navegación aerostática. ¿Sí? Está ascendiendo con cierta velocidad, ¿no? ¿Qué pasa después? Se suelta la piedra, pues únicamente la piedra es la que va a tener movimiento de caída libre, ¿sí? Es decir, la piedra inicialmente tiene tiro vertical y finalmente tiene caída libre. Esa es la interpretación que debemos hacer y saber también qué ecuación aplicar y con qué, bajo qué circunstancias. ¿Me explico, no? Entonces vamos a irlo resolviendo. ¿Ven bien ahí? Sí. Pues fíjense, tenemos aquí el nivel del terreno. Digamos que está aquí el plano horizontal de referencia y que obviamente X. Entonces el globo está por acá, a cierta altura. Y luego aquí está su canastilla, ¿no? Se encuentra a una cierta altura, una altura H. Altura H, ¿no? Obviamente tiene movimiento ascendente. Tiene una velocidad de 24 pies sobre segundo. Para no trabajar con el sistema británico, que es medio molesto, ya va a poner el resultado en el sistema métrico. Entonces tiene una velocidad de 7.31 metros sobre segundo. Una velocidad que vamos a pensar que es constante. Y nos dicen también como información que el tiempo de caída de la piedra es ¿de cuánto? De 10.3 segundos. ¿Qué se pregunta? Pues esta altura H es la que obviamente desconocemos, ¿sí? Y también la velocidad de caída, ¿no? O sea, si aquí está la piedra, entonces lo rojo la piedra, obviamente va a descender. Voy a llegar por acá. Voy a llegar aquí con cierta velocidad. Vamos a llamarle la altura de caída y esta es la velocidad de caída. Vamos a llamarle HC y BC. Altura de caída desconocida y velocidad de caída también desconocida, ¿no? Los incisos A y B respectivamente. ¿Qué ecuación tenemos que aplicar? Nos vayan dando ideas así de entrada. Aplicable al globo, a todo lo que hay allí, el globo, la piedra, la tripulación. Primero la posición, ¿no, profe? ¿De qué movimiento? Primero de tiro vertical. Efectivamente. Pensando en hacer, antes de soltar la piedra, vamos a pensar que todo el conjunto tiene tiro vertical. Así de sencillo. Como conjunto entendemos el globo, la piedra, la tripulación, sus acompañantes, bla, bla, bla. Entonces, muy buena idea. Vamos a sobre el inciso A. Entonces tenemos que la Y es la Y del tiro vertical. Entonces vamos a ponerlo con valor absoluto, para que no obtengamos alturas negativas, no va a estar en el globo.
en el subsuelo, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Entonces tenemos, aplicando la ecuación número 2, tenemos menos 1/2 de la gravedad, 981. ¿Tiempo cuál es? El tiempo que va a emplear en llegar abajo, ¿no? Más la velocidad inicial por tiempo. ¿No? Entonces obtenemos, voy a ponerlo aquí. Valor absoluto, el primer término nos da menos 520.37. El segundo nos da 75.29. Resultado, sigue siendo valor absoluto. O sea, ya con nos da 445.8. La altura en la que entraba el globo, si este está, es la altura de caída, la altura que se encontraba en el globo y la piedra en el instante en el que soltó la. Vamos a interpretar aquí los signos. Bueno, pues si ya nos dan, aquí nos dan un resultado negativo, pues lo tenemos que poner como, ¿no? Obviamente, no, nada más. Vamos ahora con el inciso B, que es la velocidad de caída. De aquí, la velocidad con la que llega la piedra a la superficie de la Tierra. ¿Qué ecuación utilizamos? ¿Qué ecuación de la velocidad utilizamos? ¿La 1 o la 3? A ver, piénsenle y argumenten. La 3, ¿no? De caída libre. No, no pensar la 2, no, sí la 3, pero ¿no? No, porque no es tiro vertical. Ya está la piedra en caída libre, ya está el globo. La piedra está en caída libre. Tenemos que usar la ecuación 3 con la diferencia de que va a tener velocidad inicial. Entonces es como si estuviéramos utilizando la ecuación 1. Pero no porque sea tiro vertical, sino que es la ecuación 3, o sea, caída libre y con velocidad inicial diferente de 0. La otra cosa sería que el globo estuviera fijo, estuviera estático, o que la piedra se dejara caer desde una torre o edificio. ¿Me explico? ¿No? Entonces, ese detalle es el que hay que interpretar. Entonces, vamos a anotar velocidad menos gravedad por el tiempo más velocidad inicial, que no es repito, no es la velocidad del tiro vertical, porque no es un tiro vertical, es la velocidad de la caída libre con velocidad inicial, que es la que provenía inicialmente, o mejor dicho, se debe a que inicialmente la piedra tenía movimiento de ¿sí? Interpretación que hay que hacer. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Entonces tenemos menos gravedad, tiempo es el tiempo de caída, obviamente, ¿no? Y la velocidad es la inicial, esta de aquí. Ya está. Muy bueno, anotar ambos términos. Entonces tenemos, el primer término es menos 101.04, segundo término es 31 y el resultado es menos 93. Vamos a hacer esta interpretación. Velocidad pues, está en metros sobre segundo. Vamos ahora a interpretar, que es la parte interesante, ¿no? Piensa. ¿Qué significa el signo negativo de la velocidad? Porque la velocidad. ¿Cómo? ¿Es la dirección? No, el sentido. La sentido vertical, el sentido descendente. Descendente. Sí, la velocidad pues, llega así. Llega así. Entonces es obvio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué condiciones, es pregunta, esta velocidad sería 0? Sería 0 si este término, que es la velocidad inicial, fuera igual a este de aquí. Entonces llegaría con velocidad 0. ¿Cómo se interpreta eso? Ya está medio difícil, ¿no? ¿Qué pasaría si, bajo qué condiciones esta velocidad sería positiva?
pues que el segundo término fuera mayor en valor absoluto que el primero, fuera, digamos, 120 inicial. 120 menos 101 nos dan 19 o 18 en fracción. Llegaría con una velocidad positiva. Positiva, va a ser la siguiente, lo cual ya contradice la libre tiene sentido descendente. Y así podría tener una velocidad inicial suficientemente grande, fuera de 1000 metros sobre segundo, 1000 menos 100 nos dan 900, la velocidad con la que llega, pero sería hacia arriba. ¿No? Aquí no es tanto que nos tengamos que hacer tanta curvación. Lo importante es la interpretación de cuál ecuación utilizamos. Utilizamos la de la caída libre con velocidad inicial. Y ese es el resultado. ¿Sí que han entendido? ¿Comentario? ¿Un comentario, duda, inquietud? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Va a ser otro más, ¿no? También de tiro vertical, no de caída libre. Este va a ser pura caída libre. No borro las ecuaciones. Las estemos observando, ¿no? A ver. Vamos a empezar. Aquí está el plan, el terreno natural, más bien la banqueta de la calle. Aquí tenemos un edificio, una torre o edificio. Está con cierta altura, ¿no? Una torre o edificio. Tiene una altura de 100 pies. Voy a poner ya el valor en metros para no estar batallando con el sistema británico. 100 pies equivale a 30.48 metros. 30 metros con 48 centímetros. ¿Sí? Pues dice lo siguiente. Desde una torre de 100 pies de altura se dejan caer 2 bolas. La segunda se suelta medio segundo después de la primera. Terminar a qué altura de la superficie de la Tierra se encontrará la segunda bola cuando la primera llegue al suelo. Que es obviamente un movimiento de pura caída. En cierto instante se suelta la primera bola y medio segundo después se suelta la segunda. Entonces aquí se suelta la segunda, la primera ya habrá descendido algo, ¿no? Viendo la vertical local. ¿Qué va a pasar después? Pues en el instante que la primera bola llegue al suelo, una está todavía por aquí, todavía no llega. Y entre ellas va a haber una altura H, que es la que desconocemos. Y vamos a calcular. ¿Sí? Una diferencia de alturas, ¿no? ¿Qué ecuación tenemos que aplicar? Caída libre. Es esta de aquí, la ecuación número 4. ¿Sí? Voy a escribirla aquí. Entonces tenemos que la Y va a ser menos un medio, gravedad tiempo al cuadrado más la altura inicial. Por otro lado, para el tiempo de caída, ya lo borré, ¿no? El tiempo de caída, en una caída libre, ¿cómo lo calculamos? Como la raíz positiva de 2 veces la altura de caída entre la gravedad. Bien. Vamos a calcular lo que va a ser el mismo para las 2 bolas. El tipo de caída es el mismo para ambas. Entonces vamos a tener 2 veces por la altura de caída, que es 30/48 gravedad. Arroja como resultado un tiempo de 2.49 segundos. Es decir, casi 2 segundos y medio. ¿Sí que entendido? ¿Qué más? ¿Cómo determinamos esta diferencia de altura?
Para esto hay que hacer una tabla, hay que elaborar una tabla de tiempos y eventos. Vamos a anotarlo aquí. Tabla de tiempos y eventos. Vamos a elaborar en la primera columna, representar el tiempo en segundos. Y en la segunda columna, el evento corresponde a cada instante. Es un instante en T1 igual a 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué evento ocurre? Es que se suelta la primera bola. Se suelta la primera bola en T1 igual a 0. ¿Qué pasa después? Ya ha transcurrido medio segundo, es decir, en T2 igual a 0.5 segundos, ¿qué ocurre? Se suelta, ¿no? Se suelta la segunda bola. ¿Qué pasa después? Transcurrido otro tiempo, igual a 3, va a ser 2.49. ¿Qué pasa ahí? La primera bola llega al suelo. ¿Qué 2.49? Pues el tipo de caída es 2.49 segundos, desde 0 más 2.49 son 2.49. Y finalmente va a haber un T4 en el cual la segunda bola llega al suelo. ¿Cuánto vale? 0.5 más 2.49 son 2.99. Ya está elaborada la tabla de tiempos y eventos de una manera. Ahora bien, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el tiempo que vamos a intervenir? ¿No? Vamos a escribir la ecuación de la posición, ya está ahí. ¿Cuál es el tiempo que va a intervenir aquí en la ecuación de la altura? No es el tiempo de caída, ¿eh? ¿Cuál es el? Vayan dando ideas para que ingresen a la lista negra. O sea, ¿cuáles tiempos? ¿Cuáles T's aquí? El 3 menos T2. ¿Por qué? Danos un argumento convincente. No precisamente por eso. A ver, alguien que tenga. Esa es correcta tu respuesta, tu argumentación es la que no. Bueno, a mí no me convence mucho, ¿no? Cuando digo ¿no? A ver, una argumentación. Hay una diferencia relativa, profesor, se podría decir, porque, bueno, lo que son los tiempos son absolutos, se podría decir, y la diferencia entre los dos tiempos ya sería una diferencia relativa. Más bien, diríamos, en ese lapso, que es correcto, ¿qué están haciendo las dos bolas? En ese lapso. Nada más. Descendiendo, ¿no? Efectivamente, ya la tienes. Es decir, se lo voy a explicar nuevamente. En el lapso comprendido entre T1 y T2, ¿qué pasa ahí? La primera ya se soltó, pero la segunda todavía no se suelta. ¿Y qué pasa entre T3 y T4? La segunda, la primera ya llegó abajo, pero la segunda no, todavía no. Entonces, únicamente entre T2 y T3, las dos bolas están viajando, ¿sí? Porque la segunda ya se soltó y la primera todavía no llega abajo. Entonces, el tiempo que vamos a intervenir en la ecuación de la posición es este lapso, que es 1.99, y ya.
rato me dan sus datos para someterlos al ingreso de la lista negra, ¿no? Casi la atinaron, ¿no? Pero sí dieron buenas ideas. Entonces vamos a sustituir este tiempo, es 1.99 segundos. Ya, ecuación de la altura, allí es la altura, pues tenemos menos un medio, la gravedad, tiempo al cuadrado, pues la altura inicial, que es 30/48, ¿no? Vamos a ver cómo nos da esto, ¿no? La H entonces va a ser, esta H, ¿no? Va a ser menos 19/42, que es el primer término, el segundo es 30/48. Da una H de 11 metros con 6 centímetros. Esa ya la solución. Vamos a hacer cierta interpretación, cierta elucubración. Vamos a pensar que el edificio o la torre tuviera una altura mayor a esta, ¿no? Si fuera 100 metros. 100 menos 20 nos dan 80 y fracción, que es la diferencia de alturas entre ambas bolas. Ahí resulta muy obvio. ¿Qué pasaría? O sea, ¿bajo qué condiciones esta altura sería 0? Que este término fuera 19/42, que tendría que ser la altura del edificio. O sea, si tenemos esa altura, pues llegarían sí, la H sería 0, las dos bolas coincidirían en tiempo. Viéndonos a la parte que ya estaría muy imaginaria, ¿qué pasaría si esta altura de la torre o del edificio fuera menor a 19/42? Fuera, no sé, unos 12 metros. Tenemos una H negativa de 7 metros, que es el que llegaría primero la que se soltó después, y antes y después la primero, ¿no? Bueno, ya también es cierta interpretación. Sin embargo, pues el problema ya está bien resuelto de esta manera. Lo importante es atinarle a el tiempo que tenemos en la ecuación de la altura es 1.9 segundos. Ya está. ¿Comentario? Nada, ¿todo bien? Todo bien, profe. Vamos a pasar ahora a los movimientos horizontales, ¿no? Borrando. Vamos a ver movimientos horizontales. Los movimientos horizontales se caracterizan, ya lo comentamos, que no son influenciados por la acción de la gravedad. No es que no haya gravedad, si la hay, pues haya campo gravitacional, hay gravedad. Sin embargo, los movimientos horizontales no se caracterizan porque no son influenciados por la gravedad. La gravedad no influye en ellos. Entonces, coloquialmente o ingenierilmente se dice que un cuerpo se desplaza o se mueve en un plano horizontal, la gravedad no realiza trabajo, a reserva de que consultemos lo que es trabajo obviamente en el capítulo de energía. Por lo pronto vamos ya a aceptar esta idea. Los movimientos horizontales se caracterizan porque no son influenciados por la gravedad. Vamos a representar los movimientos horizontales en el eje X. La horizontal local es la horizontal a lo largo de la cual se van a mover los cuerpos. ¿No? Entonces tenemos dos tipos de movimientos horizontales. Hay muchos tipos. Vamos a ver nada más dos de ellos. Son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento MRU.
y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hablar acerca de ellos. El movimiento rectilíneo uniforme, ya lo vimos, es el único movimiento cuya velocidad es constante en magnitud y en dirección. Es constante en dirección por ser rectilíneo, es constante en magnitud por ser uniforme, y obviamente no hay aceleración, y se le llama también equilibrio dinámico. Bien. Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se denota como MRUA, pues es el que tiene aceleración constante. Nada más, ¿sí? La velocidad, obviamente, como es rectilíneo, la velocidad no varía en dirección, varía únicamente en magnitud. Únicamente va a haber aceleración tángente. No hay aceleración normal. La recta es una curva que tiene un radio infinito, ¿no? Y curvatura cero. Vamos a analizar cada uno de ellos y hacer también el ecuacionado, deducción de ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos en primera instancia el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí obviamente vamos a representar aquí el eje X, la horizontal que es el eje X, y un origen y es el eje X y va a ser la trayectoria del cuerpo correspondiente. Entonces, al momento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero. Por lo tanto, de ahí observamos que la velocidad, no ponerlo aquí abajo, la velocidad es necesariamente constante en magnitud y en dirección. En magnitud por ser uniforme y en dirección por ser rectilíneo. Entonces únicamente vamos a deducir la ecuación que corresponde a la posición, que es la distancia X que recorre el cuerpo, obviamente a lo largo del eje X. Entonces diremos que la velocidad es la derivada de X por el tiempo. Tenemos variables, diferencial de X, velocidad diferencial de tiempo. Vemos X es la integral de el X, de velocidad diferencial de tiempo, velocidad por el tiempo, una posición inicial, y que obviamente es la aceleración. Entonces tenemos cada posición o distancia para un tiempo cualquiera, la velocidad por el tiempo, una posición inicial. Ya quedan las tres ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniforme. Ecuación cero, velocidad constante, y posición, función lineal del tiempo. Vamos ahora a ver qué pasa con el siguiente movimiento, que es el rectilíneo uniformemente acelerado. También similar. Entonces tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en este caso, la aceleración es constante, uniformemente acelerado. La velocidad es la que va a ser variable, y lo mismo la distancia. Entonces, en este caso, tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. De donde, separando variables, diferencial de velocidades, aceleración diferencial de tiempo. No. Tanto, ¿no? Aceleración constante. Y la velocidad es variable y es función lineal del tiempo. Vamos a ver cómo, ¿no? La velocidad nos queda como integral de diferencial de velocidad, sin integral de aceleración diferencial de tiempo, va a ser la aceleración por el tiempo más una constante de integración. Velocidad inicial, velocidad, aceleración por tiempo, más velocidad inicial. Vamos ahora con la segunda integración a determinar la posición, obviamente para un instante cualquiera. Está ahí la aceleración. Pues la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Tenemos variables, diferencial de posición, velocidad diferencial de tiempo. La posición es la integral de diferencial de posición, esto es, integral de velocidad diferencial de tiempo. Es decir, la integral de aceleración por el tiempo, integral de velocidad inicial diferencial de tiempo. No.
integral de aceleración, tiempo, diferencial de tiempo, ¿no? Más la integral de velocidad inicial, diferencial de tiempo, constante de iteración. Ya está, ¿no? ¿Cómo nos queda? Iteración, tiempo al cuadrado entre 2, más velocidad inicial por el tiempo, más una. Ya quedó. Ya están todas las ecuaciones correspondientes. Aceleración, velocidad y posición para cada uno de estos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Tiene algún comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Todo bien, profe. Movimiento rectilíneo uniforme, aceleración cero, velocidad constante y posición lineal del tiempo. Y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aceleración constante, velocidad, función lineal del tiempo y posición, función combinada del tiempo. Tiene un término cuadrático y un término lineal, la constante. Ya con este ecuacionado, ya estamos en condiciones de resolver problemas. Obviamente esto se puede representar gráficamente. Un sistema coordenado cartesiano en cuyas abscisas tengamos el tiempo, en las ordenadas representemos a cada una de las variables cinemáticas. Velocidad y posición. Entonces, ya entrar de lleno a la solución de unos dos problemas. Luego otro para que lo hagan de tarea, ¿no? Relacionado con uno de estos, ¿no? Muy bien, ¿tiene algún comentario? ¿Verdad? Estoy borrando, ¿eh? ¿Ya vienen las notas? No. Profesor, en el último es sobre 2. Sí, aquí está. Ah, es que en las notas no viene. Ay, qué bueno que me dices. ¿En qué página? En la página 86. Ay, qué bueno, te agradezco. Página 86, bueno. Es que no se me pasan. Anótalo. Vamos a ir resolviendo un par de problemas. Bueno, son dos. También ya vienen en las notas. El primer problema dice lo siguiente. Un automovilista viaja a 60 kilómetros por hora cuando observa un semáforo situado a 300 metros delante de él que cambia al rojo. Si el semáforo permanece en rojo durante 20 segundos y el automovilista desea pasarlo sin llegar a detenerse en el instante de aparecer el verde, determinar, número 1 o inciso A, aceleración uniforme que requiere el coche. Número 2 o inciso B, la velocidad del vehículo al pasar el semáforo, ¿no? Obviamente, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la inteligencia de que la aceleración puede ser negativa, en cuyo caso quiere decir que la velocidad va a ir disminuyendo eventualmente. Puede detenerse. Vamos a hacer también una representación. Como lo hemos hecho siempre, tenemos el nivel del pavimento en la calle o vialidad, que es una vialidad urbana. Está representado el semáforo. El semáforo aquí. En sus lámparas, ¿no? La mayor es la roja, la del medio es el ámbar, el color de color ámbar, el interior es la verde, está en la roja, ¿no? Y vamos a pensar que el automovilista anda por acá, del lado izquierdo. Aquí está la calle, la vialidad. Y aquí está el automovilista, ¿no? Aquí está el carro, ¿no? Con cierta velocidad. ¿Qué datos nos dan el problema? La velocidad. Vamos a ponerle aquí un punto A. El semáforo está en B. Hay una distancia de 300 metros entre ambos puntos. El automovilista con su carro se encuentra a 300 metros antes de llegar al semáforo y tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. Instante nada más. ¿Qué es lo que se pretende calcular?
¿Qué dice? Mira que aquí un tiempo. Vamos a interpretar el problema. O sea, en cierto instante, el automovilista se encuentra en el punto A 300 metros antes de llegar al punto B. Y en este instante viaja con una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso, en ese instante es cuando es el instante en el que el semáforo se pone en rojo. ¿Sí? Entonces nos dicen que el semáforo permanece en rojo durante 20 segundos. Vamos a poner aquí: el semáforo permanece en rojo durante 20 segundos. Es decir, que pasó los 20 segundos se pone en verde. Y dice, y el automovilista desea pasarlo, o sea, pasar por el automóvil sin llegar a detenerse en el instante de aparecer el verde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el automovilista va a recorrer, tiene que recorrer forzosamente los 500 metros en 20 segundos. ¿Sí? A lo mejor no, si no modifica esta velocidad, probablemente recorra los 300 metros en un tiempo menor a 20 segundos. Entonces, al pasar por el semáforo rojo, entonces tiene que detener o pasar si llega de tránsito. Una multa, ¿no? Ya se lo detiene y todo se arregla con una mordida, ¿no? Dar una lana, pues no se trata de eso. No se trata de cumplir las condiciones del problema. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el automovilista, al pasar por el semáforo, llega al semáforo exactamente en el instante en que el semáforo se pone en color verde, que tiene que haber transcurrido 20 segundos, ni más ni menos. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que recorrer los 300 metros en 20 segundos. Por lo tanto, le tiene que ir frenando. Pues vamos a calcular una aceleración que necesariamente tiene que ser negativa. Bueno, podría ser positiva, no lo sabemos. Vamos a calcularlo. Entonces vamos a emplear qué ecuación, la de la posición, es decir, X, que es la posición o distancia, es aceleración, tiempo al cuadrado entre 2, más la velocidad inicial por el tiempo, más una posición inicial. Y vamos a sustituir la información. Vamos a poner aquí la velocidad, es ya traducida a metros sobre segundo, es de 16.66 metros sobre segundo. Esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a sustituir la X, pues son los 300 metros. Ahí tenemos una aceleración desconocida entre 2. ¿Qué tiempo interviene? Pues estos 20 segundos. 20 al cuadrado. La velocidad inicial es la que teníamos aquí. Después ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces tenemos 16.66, tiempo de 20 segundos, y posición inicial no hay, ¿no? A menos que se indicara otra cosa, no hay, ¿no? Tenemos álgebra y todo el rollo, y ya tenemos la aceleración, que en este caso va a ser de menos 0.166 metros sobre segundo al cuadrado. Indica el signo negativo, indica que es desaceleración. ¿Sí me explico, no? Desaceleración, por lo tanto, pues va a ir frenando. Va a haber frenado, y para que se cumplan estas condiciones, para que el automovilista llegue al punto B, y no transcurrido exactamente. ¿No? Está resuelto el inciso A. Vamos a continuación a resolver el inciso B. Y es el resultado del inciso. Vamos a continuación a resolver el inciso B. ¿Qué se pregunta? La velocidad del vehículo al pasar el semáforo, que va a ser menor a esta necesariamente, porque hay desaceleración. Entonces, para el inciso B, vamos a utilizar la ecuación de la velocidad, que nos dice: la velocidad para un instante cualquiera es el producto de la aceleración por el tiempo, una velocidad inicial. La aceleración, ¿cuál es la que calculamos? Que es desaceleración. El tiempo es el mismo, el que estamos considerando, y va a haber una velocidad inicial, la que tenían en es 16.66.
El resultado nos da de 13.34 metros sobre el segundo. Traducidos a kilómetros por hora, 48 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que punto A, el automovilista viajaba con velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Qué fue haciendo después? Pues le fue frenando con una desaceleración constante y al llegar al semáforo en el punto B, pues ya tenía esa velocidad, ya se siguió. ¿Sí queda entendido? ¿Algún comentario? ¿Un comentario? Nada, ¿todo bien? Allí la velocidad Todo bien, inicial, profesor. ¿por qué no va a 60 kilómetros por hora? Pues? ¿Cómo? En la de la velocidad en la fórmula, en la ¿Cómo? sustitución de velocidad inicial. ¿Por qué puso 16.66? 10 metros sobre segundo. Nada más. Es que bueno, es que no se ve qué dice ahí. 16.66 metros sobre segundo. Es que no se, bueno, no se alcanza a ver bien, no. ¿Puedes verlo bien ahí? ¿Ya? Sí, ya. Ya está, ¿no? Parece- Sí, ya. ¿No hay dudas? Vamos a resolver otro, ¿no? No somos del mismo tipo, ¿no? Bueno, el problema número 2, ya vienen las notas. Dice lo siguiente. En relación al problema del automovilista, determinar a qué distancia del punto A y antes de llegar a dicho punto, el automovilista deberá iniciar el frenado con la misma aceleración calculada en este problema, o desaceleración, de tal manera que se detenga totalmente en el punto referido en un tiempo de 30 segundos. Vamos a hacer la representación. Ponerlo aquí. No, si no. El autobús está aquí, ¿no? En un punto C. Está así, ¿no? Algo raro. Un punto C. Sigue siendo el punto B. Ya va a haber aquí un punto A intermedio, ¿no? Entonces tenemos que tenemos una distancia horizontal X entre el punto C y el punto A, que obviamente desconocemos. Y entre los puntos A y B, la distancia horizontal es de 5 metros. Entonces vamos a tener que la aceleración va a ser la misma, menos 0.166 metros sobre segundo al cuadrado. La desaceleración. Voy a leer nuevamente el enunciado. Dice, ¿a qué distancia del punto A y antes de llegar a dicho punto, que es la X desconocida, el automovilista deberá iniciar el frenado con esta desaceleración de tal manera que se detenga totalmente en el punto referido, que es en el punto A, en un tiempo de 30 segundos, es decir, medio minuto. ¿Sí? Sigue siendo un problema de movimiento electrónico uniformemente acelerado. Vamos a escribir la ecuación de la posición. Aceleración, tiempo al cuadrado entre 2, más velocidad inicial por el tiempo, más posición inicial. En este caso, la posición inicial es 0, ¿no? Aquí no está especificando nada adicional, la posición inicial es 0. Y la ecuación ya queda de esa manera, y el tiempo es de 30 segundos. Pues ahí vamos a calcular esta X simplemente. La aceleración es la que tenemos aquí, que es la misma del ejercicio anterior, menos
0.166, tiempo al cuadrado, tenemos 30 al cuadrado, entre 2. La velocidad inicial es la misma, 1666, son 60 kilómetros por hora, 666 metros sobre el segundo, y el tiempo es de 30 segundos, ¿no? Está indicado. Esto arroja como resultado una X de 425 metros. Entonces, 25 metros con 10 centímetros. No tiene caso poner centímetros, es ridículo. Ya queda una distancia X de 4 metros, ¿no? Entonces, cuando se encuentre a 425 metros antes de llegar al punto A, tiene que ya comenzar a frenar esta desaceleración. Bueno, ¿cómo sabe que son 400? Bueno, tiene un GPS, algo que le permita saber a qué distancia se encuentra de cada punto de interés. Entonces ya localiza el instante en el cual se encuentra 425 metros antes de llegar al punto A, y en ese instante ya comienza a aplicarlo, ¿no? Esta desaceleración de tal manera que llega al punto A, que se detenga totalmente. ¿Entendido? Nada más. Vamos ahora a contar un tiempo ahora de 40 segundos. Obviamente la X va a ser mayor. O sea, tendrá que ser en un punto que estuviera por aquí, un punto D que estuviera por acá, ¿no? Más hacia atrás. Vamos a suponer un tiempo de 40 segundos. Entonces tenemos menos 0.166, 40 al cuadrado entre 2, más 1666, 40, y a ver qué resultado nos arroja, ¿no? Tengo aquí calculado 534 metros. Va a abrir un punto D localizado, ¿no? Las diferencias son 109 metros, ¿no? La diferencia entre los X es 109 metros, ¿no? Sería un punto D. Y así sucesivamente. Da un tiempo de 40 segundos, ¿no? ¿Tienen algún comentario? Ninguno. ¿Por qué consideró 40 segundos? ¿No? ¿Por qué consideró el tiempo en 40 segundos? No, puedo plantear cualquier tiempo, ¿no? Es un tiempo de interés. Es decir, si queremos comenzar a aplicar los frenos en un tiempo mayor, tenemos que comenzar a hacerlo en una posición mayor, o sea, más hacia la izquierda. ¿Sí me explico, no? Con esa misma desaceleración. O sea, vamos a disponer de un tiempo mayor, con esa misma desaceleración, pues vamos a recorrer una distancia mayor. ¿Me explico, no? Si la distancia fuera la misma, la queremos recorrer en un tiempo mayor, la desaceleración tendría que ser menor, tendría que ser más paulatina, más gradual. ¿Sí me explico, no? ¿Sí aclaré tu duda? Sí, profe. Gracias. Entonces, después van a hacer de tarea para la tarea número, los primeros ejercicios de la tarea 2A. La 2A va a ser todavía cinemática, ¿no? Van a ser los siguientes. A ver, si gustan ir anotando, se los voy dictando. Van a ser aquí tres problemas de este mismo, ¿no? De este mismo ejercicio. Nada más que manipule las variables. Entonces anoten, ¿no? En el problema número 1, con la misma desaceleración, que es menos 0.166 metros sobre segundo al cuadrado, ¿Menos cuánto, profe? la misma, menos 0.166 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, considerando un tiempo de 1 minuto, calcular la X. Vamos a calcular la X, pues, que va a ser obviamente mayor, ¿no? El ejercicio número 1 de la tarea, ¿no? ¿El tiempo en 1 minuto, perdón? Por 1 minuto, efectivamente. Gracias.
y calcular la distancia X. Puede ser, no sé cuánto debe haber calculado, podría ser incluso más de 1 kilómetro, ¿no? Número 1. Ejercicio número 2, con la misma desaceleración de menos 0.166 metros sobre segundo al cuadrado, y ahora con una X de 600 metros, calcular el tiempo. Es decir, el tiempo en el que tenemos que aplicar ese frenado y que en el cual deseamos recorrer 600 metros para el tiempo. Obviamente, cuando usa una ecuación en segundo grado, calcular la raíz positiva, ¿no? Si salen raíces imaginarias o complejas, pues cambien los datos están malos, cámbienlos, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Yo considero que están correctos, ¿no? Muy bien. Después el problema número 3 de la misma tarea, vamos a considerar un tiempo de 1 minuto y medio, es decir, 90 segundos. Con una distancia X de 1 kilómetro. Y vamos a calcular la desaceleración, ¿no? Que aquí de entrada parece ser que va a ser menor en valor absoluto y obviamente negativa, pues, ¿no? Pues lo repito, tiempo 1 minuto y medio, la distancia X de 1 kilómetro y calcular la aceleración o desaceleración. Ya está. ¿Tiene algún comentario? Todos estos problemas están relacionados con el problema 1 de movimiento requiriendo un uniforme acelerado, ¿verdad? No, con el segundo. Un segundo. Ah, ok. Y nada más manipulé las variables, ¿no? ¿Quién comentó que había un error en la página 86, verdad? Sí, en 86, que solo le falta el sobre 2. Ay, es que luego se me... Hacer notas es difícil hacer notas, ¿eh? La verdad, ¿eh? Imagínense hacer un libro. Bueno, yo hice 2 tesis. Tampoco me voy a estar. Los veré cuando se hagan sus tesis, ¿no? Página 86, ¿verdad? Sí. Voy a corregir, se los mando, ¿no? La tarde. Sí, profe. Ah, es donde dice momento el tiempo de enfermedad se le da así. Ay, qué bruto. No. Ya, sí, sí. 87, ¿no? Bueno, sí, también en la 38, ¿no? Y ya después los momentos combinados, ¿no? A partir de la página 89 hasta la 92, que es la última, ¿no? Váyanlo viendo, ¿no? Pues el jueves ya arrancamos con esto, ¿no? Pues gracias por la observación, ¿eh? ¿Tiene algún comentario por lo pronto?
No. Lo más que veamos modelos combinados y acabamos con cinemática. Muy bien. ¿Tiene alguna duda? No, prof, por ahora todo bien. Todo bien, ¿verdad? Entonces, para los modelos combinados hay que analizar todos los que están ahí, ¿no? Los que estén involucrados en determinado problema. Pues vamos a combinar algún tiro parabólico con caídas libres, con tiros verticales y con otros tiros parabólicos. ¿Sí? Aquí sí es más de razonar. Muy bien. ¿Hay algún comentario por lo pronto? ¿Nada? Por el momento no, profesor. ¿Nada? Bien, que no hay nada que comentemos, vamos a ir ya concluyendo. Muchas gracias y nos vemos el jueves, ¿no? El jueves. Sí, profesor. Cualquier duda que tengas, te comunica, ¿no? Y lo vamos revisando y ventilando, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, profesor. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Jueves. Que tengan excelente transcurso. Igualmente, profesor, gracias. Gracias, cuídese. Recording stop.